Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de homilética para predicadores. Es un gusto, es un placer estar acá con ustedes y compartir esta disciplina, esta herramienta tan importante que podemos aprender para que podamos transmitir la palabra de Dios de la manera más eficaz. Recordamos que la homilética es la disciplina que nos ayuda a preparar y estructurar un mensaje que hayamos recibido de parte del Señor para que lo podamos plasmar en una hoja, en un dispositivo y de tal manera que podamos comunicarlo de una manera clara y efectiva. ¿Ok? Entonces, este es el propósito de este curso. ¿Ok? Estamos en la segunda sesión. Hoy es lunes 11 de marzo. Nos quedan dos sesiones, el 18 y el 25, así que bienvenidos todos, 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 todos los que se están conectando. Les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Y les recuerdo que al ingresar a la clase, tienen que poner su nombre completo, como está ahí en la marquesina que está pasando, la palabra presente, el nombre de su iglesia, pero si usted es de Tella, tiene que poner el nombre de su red y su verso de memoria. Obviamente, escríbalo sin leerlo, ¿ok? Así que le doy gracias a Dios por la vida de Joana, que ya se conectó. Amén. Cori Núñez también, bendiciones. Pastora Lorena, gloria a Dios. María Sauri, Tilo del Carmen, que está allá en Tabasco, ¿verdad? Rosalinda Peña, Yaelin, Vicky Xiao, bueno, todos, 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 todos que se están conectando. Gloria a Dios por sus vidas. Creo que me ha sorprendido este curso. Al inicio yo pensaba darlo con unos 10, 12 personas, pero me ha sorprendido gratamente. Somos más de 170 alumnos, ¿ok? Así que bueno, gloria a Dios, es una tremenda bendición. Y por las mismas razones de que somos bastantes, pues he tenido que hacer algunos mecanismos para poder calificar tareas y versículos y todo. Entonces, quiero compartirles las nuevas disposiciones que vamos a tener. Los alumnos de Tella, de ahora en adelante, van a entregar sus tareas y versos de memoria a su líder de red. ¿Ok? Entonces, para los alumnos de otras iglesias, no, esto no cambia porque ustedes ya entregaban sus tareas a sus pastores. Esto es algo nuevo para los alumnos de Tella, ¿ok? Segunda disposición, para agilizar el proceso, también puede dar su versículo de memoria por WhatsApp, texto o audio o presencialmente. Entonces, si ustedes quieren agilizar el proceso, pueden también dar su versículo de memoria a su pastor o líder de red, en el caso de Tella, ya sea con un texto, con un audio o con un video o presencialmente, como ustedes gusten, pero obviamente tiene que ser de memoria. Aquí no tenemos manera de probarlo, simplemente es su honor, su honorabilidad, que usted está haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Y la tercera disposición es que los martes, tanto los pastores y líderes me van a entregar las listas para que yo actualice la lista general. La lista general tiene más de 170 alumnos. Así que todos los pastores que me están ayudando de las iglesias y los líderes de Red de Tella, pues obviamente ellos van a calificarles a ustedes, van a recibir versículos de memoria. eh, Esto que estamos poniendo acá en los comentarios es nuestra asistencia. Ellos también van a calificar esto. La semana pasada tuvimos algunos problemillas porque hubo gente que no puso su nombre y no les puse asistencia y luego me dijeron, pastor, yo estaba, pero no puse mi nombre. Bueno, yo les voy a creer, ¿verdad? Pero hay que poner su nombre y su nombre de la iglesia y el versículo de memoria. Gloria a Dios que todos lo están haciendo.
Y hay que hacerlo por cada persona. Si hay 3 personas conectadas en un mismo dispositivo, pues hay que hacerlo por cada persona, porque estos comentarios que están poniendo, es aquí donde nosotros vamos a calificar su asistencia, ¿ok? Entonces, esas son las nuevas disposiciones. También hay que recordar, antes de empezar, que la homilética es una disciplina que nos ayuda a preparar y estructurar un mensaje bíblico de manera que pueda ser comunicado clara y ordenadamente. ¿Ok? Hay que recordar esto, que la homilética es una disciplina que nos ayuda a preparar, estructurar el mensaje que hayamos recibido de Dios, lo tenemos que plasmar. Tiene que haber un buen contenido doctrinal. Tiene que haber una buena fundamentación bíblica. Tiene que haber una riqueza para que la gente reciba bendición y de tal manera que tiene que haber un orden, que haya un orden en nuestra cabecita también, los predicadores, de tal manera que podamos comunicar la palabra de Dios de una manera clara, comprensible y que podamos llegar al corazón de la gente, ¿ok? Entonces, eso es la homilética. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es lo que dice a continuación. La homilética no sustituye la revelación y la unción del Espíritu Santo. No pensemos que porque ya sabemos homilética, ya eso por sí solo nos va a dar, pues que seamos buenos predicadores. No, necesitamos depender de la presencia del Espíritu Santo. La homilética no es una disciplina definida. Hay muchos métodos, hay muchas técnicas y hay muchos libros y muchos autores que hablan del tema. La homilética tampoco define un estilo de predicación, solamente la estructura del mensaje y su comunicación. La predicación, como cualquier otro don, tiene que ser perfeccionado con el uso y uno siempre debe prepararse lo mejor que pueda, pero a la hora debe fluir con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la homilética es para usted. La homilética no es para la gente. La gente no le interesa saber el método que usted está utilizando, pero la homilética lo que hace es que a usted le ordena la mente, los pensamientos, para que cuando usted se pare, usted pueda fluir con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que nos preparemos antes. Prepárese, estudie, interprete, escriba, busque ejemplos, prepárese lo más que pueda para que cuando usted se pare a hablar, usted pueda fluir con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo un amigo que yo tenía en una célula hace muchos años, antes de que yo sea pastor, y él era mi discípulo en mi célula. Y yo le decía, pues, ¿qué te parece si la próxima semana tú das el tema? No, 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 a mí no me pongas a dar tema, no me gusta dar tema, no sé dar tema, yo no sé hablar, etcétera. Y así me decía siempre. Y un día salimos a desayunar, salimos a comer, no recuerdo que si era desayuno o comida, pero a este amigo le gustaba mucho las películas, ¿no? Era un cinéfilo. Y entonces me acuerdo que estábamos platicando de El Señor de los Anillos y me platicaba como este y lo otro, pero es que en la película ves esto, pero yo leí en una revista que esto y te explicaba todo. Y yo le decía, ya ves que sí sabes enseñar. Lo que pasa es que tienes que cuando dominas un tema, lo das con mucho gusto, ¿no? Entonces, este es el asunto con la homilética, que la homilética va a estructurarme a mí, pero cuando yo me pare a hablar, yo debo fluir con el Espíritu Santo. Amén. Quiero hacerles algunos comentarios de la semana pasada, de la tarea de la semana pasada, ¿ok? Bueno, muchos se me atoraron allá en la definición de perícopa. Muchos fueron a Google y perícopa. Y lo que salió ahí, eso es lo que copy-paste, copiaron, pegaron y enviaron su tarea. Listo. No haga eso. Analice, aprenda. No solamente cumpla. Es bueno cumplir, pero si no aprende, ¿de qué le sirve un cartón allá en la pared de su casa? No, aprenda, ¿ok?
Muchos pusieron pasaje de la Biblia que se lee en determinadas ocasiones del culto religioso. 50% de los alumnos pusieron esa respuesta. ¿Por qué? Porque van a San Google. Allá es donde buscan. Allá es donde. Y tienen que ver cuál es la definición que yo di en la clase, porque esta definición no es la correcta. Una perícopa es una unidad de enseñanza completa, es un pasaje que constituye en sí mismo una unidad completa de aprendizaje, de enseñanza. ¿Ok? Ayer yo predicaba eh, Juan 4:35 al 38, que en sí mismo Juan 4:35 y 38 forman una perícopa, forman un pasaje, una unidad de enseñanza. Pero obviamente esa enseñanza está dentro de un capítulo, Juan capítulo 4, que es una perícopa mayor, de dónde se encuentra ese pasaje. Entonces, no veamos la Biblia solamente en función de capítulos y versículos, porque los que pusieron los capítulos y los versículos ciertamente hicieron su mejor esfuerzo para respetar los pasajes, las perícopas y los contextos, pero no en todos está bien hecho. No es el objetivo. El objetivo de capítulos y versículos fue para que hallemos las verdades bíblicas y sea más fácil la localización. Ese fue el objetivo, ¿ok? Pero tenemos que nosotros identificar los contextos, los círculos de la hermenéutica, las esferas. Este pasaje pertenece a esta perícopa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un pasaje dentro de el Sermón del Monte, pensemos, no sé, en el ayuno, por ejemplo, que habla cuando ayunéis, no demudéis vuestros rostros como los fariseos, etcétera. Entonces, ese pasaje está dentro de una enseñanza, una perícopa que abarca 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Entonces no podemos divorciar ese pasaje de todo lo demás. Y vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ajá, sí, vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué? Porque el vosotros se dice dentro de un contexto mayor. Entonces, eso es lo que hay que entender. Aprendimos de hermenéutica, la disciplina de interpretación bíblica. Hay muchas técnicas, les di 10 reglas de hermenéutica que son muy importantes que las sigamos. Comprendimos el término herejía, una enseñanza falsa, enseñanza de error, apologética, la defensa de la verdad. Y al final les puse dos conceptos, dos definiciones que parecen ambiguos, pero tienen sus respectivas definiciones. Retórica y oratoria. ¿Cuál es la diferencia? Ambas dicen, los diccionarios y las investigaciones que hicimos, dicen que es el arte de hablar o comunicar, ¿verdad? La retórica es el arte de hablar o comunicar correctamente, pero la retórica se va a basar en las formas gramaticales. La retórica es el arte de hablar correctamente, siguiendo las reglas gramaticales, siguiendo el lenguaje, siguiendo las formas del lenguaje, de tal manera que las personas comprendan el mensaje. Eso es retórica. Por eso muchos de ustedes encontraron que retórica no solamente se trata de hablar, también se trata de escribir, porque también hay que escribir correctamente. Y la oratoria parece un concepto ambiguo, pero ¿cuál es la diferencia? La oratoria es el arte de hablar o comunicar elocuentemente. Acá ya no se enfoca en la gramática, la estructura del lenguaje, las formas y el uso de los verbos correctos. No, eso es retórica. ¿Qué es oratoria? La oratoria es la expresión corporal, la comunicación eh, verbal, la comunicación expresiva de las gesticulaciones de mi rostro, el manejo de mis manos, la modulación de mi voz, las expresiones de mi rostro, mi mirada. Entonces, toda esa comunicación corporal tiene que ver con la oratoria más que con la retórica, ¿ok? Ahora, esto obviamente solamente es posible pulirlo
con el paso del tiempo, con el uso. Así que, si usted está tomando este curso de homilética, usted me está diciendo, yo voy a predicar. Entonces, vamos a darle en la célula, en la reunión de hombres, en la reunión de jóvenes, en la reunión de mujeres, en la misión, a cualquier lugar para que usted esté puliendo esos dones que Dios le ha dado para poder transmitir la palabra de Dios. El verso de memoria de la semana pasada, Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aprendimos que la palabra es un ministerio. Es un ministerio y el más importante de una reunión cristiana. A veces, queridos pastores, a veces nos preocupamos de otras cosas técnicas, la pantalla, la música, el audio, las sillas, cosas que son importantes, sí, pero ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios. Eso es lo más importante. No podemos dejar a un lado lo más importante. Entonces, muchos pastores cometen ese error, que se fijan en todo lo técnico, que salga así, que las luces así, que las sillas así, que todo bien bonito, que todo bien coordinado, y dan cualquier palabrilla allá que se sacaron de la manga, un recalentado por allá que ni siquiera oraron y lo comparten. No haga eso. No haga eso. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. La gente va a buscar la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. La oveja no va por usted. La oveja no va por el audio. La oveja no va por el clima. La oveja no va por la música. La oveja va porque quiere oír a su pastor, Jesús, hablarle a su corazón. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nada ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Entonces, la oveja no es un gran animal que digamos, como un gato que escale los árboles, o como un perro que tenga fuerza, o como un lobo que, no. Pero si algo tiene la oveja importante y fino, es su oído. Y la gente no quiere escuchar sus ideas, la gente no quiere escuchar sus opiniones, sus posturas. No, la gente va para escuchar la palabra de Dios. Para eso va. Más vale que usted de eso y se prepare, porque es lo más importante. Las sillas son importantes, el audio es importante, las pantallas son importantes, la ventilación es importante, todo eso es importante, pero nada es más importante que la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase. Estamos en la sesión número 2. Hoy vamos a hablar de tipos de predicaciones y el verso de memoria está en pantalla. Las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos 12:6. Tome nota, por favor. Este es el versículo de memoria. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que hagas una obra preciosa en cada uno de nosotros. Padre, si estamos acá es porque anhelamos con todo nuestro corazón ser mensajeros, heraldos, comunicadores de tu palabra, Señor, ya sea a un gran auditorio de cientos de personas o a un pequeño grupo en la mesa de una casa, Padre, pero que hagamos tu palabra, tu obra
que prediquemos tu palabra. Usa nuestra vida. Padre, tienes tantos dones que nos has dado que muchos de ellos ni siquiera los hemos descubierto en nosotros. Te pido que a través de este curso, a través de esta capacitación que estoy dando, Padre, se levanten de este grupo grandes predicadores y predicadoras para hablar en las reuniones, en las iglesias, en las misiones, en las células, en los evangelismos, Padre, en los encuentros, escuelas de discípulos, en todo lugar donde haya un espacio de predicación, que cualquiera de nosotros pueda expresar adecuadamente, claramente, ordenadamente tus pensamientos, Padre, tu palabra, y podamos comunicar de tu corazón al corazón de la gente tu palabra que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace todo lo que tú quieres y se cumple todo lo que tú has propuesto en tu corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice el versículo de memoria? ¿Qué nos dice el versículo de memoria? Un versículo tanto extraño que, bueno, que tiene que ver esto con la predicación, que tiene que ver esto con la homilética. Bueno, pues vamos a entender este versículo de memoria. Las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es pura, es perfecta. La palabra de Dios tiene un mensaje puro y santo, ¿ok? Pero esa palabra es puesta en usted y en mí. Y usted y yo somos hornos de tierra, somos imperfectos. Las palabras de Jehová son perfectas, pero usted y yo somos imperfectos, somos hornos de tierra. ¿Cómo algo perfecto puesto en algo imperfecto va a tener una comunicación perfecta? Es complicado. Es complicado porque cuando usted predica, la palabra de Dios sale de usted, pero la palabra sale mezclada con usted, sale contaminada con usted. Su educación, sus temores, sus complejos, sus dudas, sus traumas, sus eh, eh, heridas, sus complejos de inferioridad, todo lo que usted es, todo lo que ha acumulado a través del tiempo, la palabra de Dios es pura y perfecta, pero cuando llega a usted y sale de usted, puede salir contaminada, puede salir con toxicidad. Es por eso que muchas veces vemos que pastores, pues, son muy hirientes usando la palabra de Dios como fariseos. ¿Por qué? Porque está mezclada la unción con la carnalidad humana y ciertamente hay palabra, pero hay mezcla. Ese es el problema. Entonces, ¿qué dice el versículo de memoria? Vamos a analizarlo. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El 7 es el número que simboliza la perfección y la plenitud en la Biblia. ¿Qué está diciendo esto? Que con el paso del tiempo, que con el uso y la práctica, que con los procesos formativos de Dios en nuestra vida, cada vez más, cada vez más, cada vez más, la palabra de Dios va a salir de nosotros cada vez más con mayor pureza, con mayor pureza. ¿Mm? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la importancia del vaso, el vaso que recibe la palabra?
La palabra es pura, pero cuando la palabra llega al vaso, el vaso puede transmitir esa palabra de una manera inadecuada, de una manera tendenciosa, de una manera oportunista o de una manera hiriente. ¿Por qué? Porque ahí está usted, su alma, su vida, su carnalidad. Entonces, el número 7 simboliza el perfeccionamiento del creyente de tal manera que la palabra salga, no con una unción tóxica, no con una unción contaminada, sino pura, ¿m? Pura. Ese es el reto. Y lleva tiempo, hermanos, lleva tiempo. Pero para eso estamos, ¿ok? Aprendimos que la palabra es un ministerio, Hechos 6:4 nos lo dice, que ese ministerio necesita preparación, interpretación, desarrollo y aplicación. La preparación es el estudio, la interpretación ya aprendimos que es la parte hermenéutica y exegética, los contextos y las perícopas, y el desarrollo y la aplicación es la homilética, la retórica y la oratoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte de la enseñanza? Que el ministerio de la palabra tiene que ir acompañado de estudio, de preparación, ¿ok? Tenemos que aprender a interpretar. Acuérdense que aprendimos una regla de hermenéutica. No podemos aplicar sin primero interpretar, porque nos vamos a perder, porque vamos a cometer errores. Si tomamos el tiempo de interpretar correctamente, no importa que nos llevemos 3 o 4 horas o 5 horas o 3 días que estamos en el trabajo de interpretar, si estamos interpretando, la aplicación ya va a ser algo fácil. El problema es que muchos se van directo a la aplicación, no interpretan correctamente y luego dicen lo que Dios no está diciendo, pero que ellos dicen que está diciendo. Ese es el problema. Entonces, hay que entender que tenemos que pasar mucho tiempo en interpretación. Por eso es importante que usted tenga el concepto de perícopa. Por eso es importante que usted entienda los conceptos, los contextos de la hermenéutica. El versículo tiene un segundo círculo que es el pasaje. ¿M? Pero también hay contextos. Después del pasaje está la perícopa, después de la perícopa está el libro y después del libro está el testamento. ¿Dónde se escribió? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribió? ¿A los gentiles, a los judíos, a los discípulos? ¿En qué contexto dijo Jesús estas cosas? Entonces, todo tenemos que hacer un estudio de los contextos, incluso el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto original, las raíces griegas y hebreas, todo eso, y añadimos comentarios bíblicos, todo eso nos va a ayudar a la interpretación del pasaje. Podría llevarnos un par de horas haciendo la interpretación del pasaje, pero de eso va a derivar una correcta aplicación. Si interpretamos, podemos aplicar. ¿Y qué es la predicación? Sino la aplicación en la vida cotidiana de la gente. ¿Para qué le sirve a una persona saber el libro de Levítico, que uno no puede ponerse una prenda de distintos hilos, si llegando a casa va a tener que lidiar con su marido y no sabe cómo convertir a su marido? Entonces, hay una distancia entre lo que es la escritura, la aplicación, perdón, la interpretación, el desarrollo y la aplicación. Está la escritura hace más de 2000 años y está el mundo actual. ¿Ok? Entonces tenemos la interpretación, el desarrollo y la aplicación. Entonces, finalmente,
lo que la oveja del Señor va a agradecer es que nosotros le hayamos aplicado la palabra y que la persona diga, uy, ahora entiendo por qué Deuteronomio habla así. Ahora entiendo por qué Josué combatió a los jebuseos y a los amorreos. Ahora entiendo por qué David hizo eso cuando llegó al templo. Ahora entiendo por qué las vestiduras sacerdotales eran así. ¿Por qué? Porque ya hubo una correcta aplicación de la palabra de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo en la interpretación, porque de la interpretación va a salir la aplicación. Entonces ahí es donde usted tiene que tener sus herramientas, diccionarios bíblicos, referencias Strong, tiene que tener sus comentarios bíblicos. Y gracias a Dios, hoy todo eso está disponible en Internet. En casi cualquier página que hable de la Biblia, Eastword, Bible Gateway, la Biblia ¿cómo se llama? La de iPhone, la Biblia de YouVersion, ahí está todo. Y podemos comparar otras versiones. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra es un ministerio, que finalmente un libro escrito hace 2000 años tiene una perfecta aplicación para el creyente del siglo XXI, para el joven, para el noviazgo, para la economía, para la política, para la salud. Pero ¿cómo conectamos un libro de hace 2000 años con la vida de hoy? Es a través de la interpretación y la aplicación. Amén. Bueno, pues está sonando la alarma de oración por la cosecha. Amén. Espero que haya sonado la alarma de todos allá en casa, porque ya pusimos la alarma. Así que vamos a orar. Vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a orar por la cosecha. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la cosecha. Sabemos que la cosecha está lista. La mies es mucha, los obreros son pocos, Padre. Envía obreros a tu mies, Señor. Envíame a mí, envíanos a nosotros y envíanos a los hijos de paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que no hayan puesto su alarma en a las 10:02, pues tenemos que hacerlo para que a las 10:02 de la noche y a las 10:02 del día hacemos la oración de la cosecha, la oración de Lucas 10:2. Amén. Muy bien. Entonces continuamos. El centro de la vida cristiana es la predicación, lo que la gente necesita. Mire que dice Lucas 10:42, cuando estaba Marta afanada y turbada con muchas cosas, pero ¿qué es lo que hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús y Jesús le dice, solo una cosa es necesaria, Marta. Tú estás haciendo un montón de cosas, estás afanado, estás turbado, estás pensando qué vas a hacer mañana, cómo vas a pagar eso. Bueno, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, pastores, predicadores, si solo una cosa es necesaria y esa cosa es la predicación de la palabra, y eso es lo más importante, y la gente va a poner una pausa en su vida cada domingo o cada día de reunión, ponen una pausa en su vida para ir y sentarse como María, hermana de Lázaro, entonces es una responsabilidad que tenemos de prepararnos para suministrar la palabra. Imagine que Jesús no se hubiese preparado y llega y ay, no sé qué, ay, no, Jesús estaba preparado. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ven, siéntate como María. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido esa buena parte.
Solo una cosa es necesaria en la vida del ser humano actual. Y la gente escoge esa buena parte para ir y sentarse en su iglesia o en su misión o en su célula y ya pagaron un Uber, ya pusieron pausa a su vida para que estén allá y luego usted no se prepara. Imagínese, imagínese la responsabilidad. Lo más importante es el alimento espiritual, la palabra. Y por eso estoy dando este curso, para que todos nos preparemos de tal manera que la gente llegue, se siente en los pies de Jesús y sean direccionados. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Entonces ellas van a buscar el pan, el pan de vida, que es la palabra de Dios. Vamos a ver entonces varios tipos de predicaciones que nos van a ayudar a entender un poquito de cómo es la predicación. Ujú. Ok, y bueno, de esto se va a basar la tarea, les digo de una vez para que vayan tomando nota. Ok, voy a quitar este banner. Ok, muy bien. Entonces, vamos a los tipos de predicaciones. Vamos a ver, le voy a decir de una vez cuántos vamos a ver. Ok, pero vamos a ser breves, ¿ah? No creo que vamos a tardar mucho. Esta es la tarea de la siguiente semana. Vamos a ver 8 tipos de predicaciones: la predicación temática, testimonial, expositiva textual, expositiva secuencial, serial, apologética, evangelística y profética. Así que vamos a hacerlo bien fácil, ¿ok? Y vamos a ver cada una, pero de una manera muy fácil y sencilla. ¿Qué es la predicación temática? Esa es la primera que vamos a ver. Esta es la definición. Define un tema bíblico y explica el consejo de Dios respecto a él. Recuerde que es el consejo de Dios. El consejo de Dios es lo que Dios opina de cierto tema y que podemos verlo plasmado a lo largo de la escritura de Génesis, Apocalipsis. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice la predicación temática? Hay infinidad de temas en la Biblia: la salvación, el pecado, el bautizo, la familia, la iglesia, escatología, etcétera. Y hay varios temas también en la vida cotidiana: política, ciencia, economía, sexualidad, liderazgo, etcétera. Entonces, la predicación temática es aquella que va a definir un tema y vamos a tomar distintos pasajes de la Biblia para exponer ese tema. Siempre estamos usando la predicación temática. Por ejemplo, en los encuentros hablamos de arrepentimiento. Entonces yo expongo pasaje acá, versículo allá. El tema es arrepentimiento. Hablamos del Espíritu Santo, el tema es el Espíritu Santo. Hablamos del bautismo en agua, el tema es el bautismo en agua. Son predicaciones temáticas. Puede ser un tema para matrimonios, puede ser un tema para jóvenes, puede ser un tema eh, para muchos tipos de personas. Es la predicación temática. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado con la predicación temática? Esta predicación, ciertamente, la gente va a necesitarla y cada determinado tiempo nosotros podemos em, dar un tema que sintamos que la gente necesita. Puede ser un tema pastoral, motivacional, doctrinal, un tema que a veces nos ha pasado que decimos: bueno, en la iglesia tenemos esta situación con los niños, entonces vamos a hacer un seminario de padres para que demos el tema de la disciplina en el hogar o los roles en la familia, ¿no? Porque el pastor dice: bueno, hay esta necesidad, entonces se imparte un tema. Ahora, pero ¿qué cuidado debemos de tener? Que este tipo de predicación, desgraciadamente, se va a prestar con mucha facilidad a que seamos eisegéticos. Usted ya entiende este concepto. Si somos eisegéticos, es muy fácil que yo meta mi postura y, y la sustente con versículos bíblicos, ¿no? Y entonces recuerde que ahí estoy siendo eisegético. Estoy introduciendo a la escritura mi pensamiento y el pensamiento lo tengo antes de estudiar la Biblia.
Yo digo, voy a hablar que la gente dé dinero. Sí, 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 de eso voy a hablar. Yo ya tengo el pensamiento. Pero voy a buscar este verso y este verso y este verso. Entonces, yo estoy siendo eisegético. Es lo que hay que tener cuidado con este tipo de predicación. Así que no debemos abusar de este tipo de predicación. Sí es cierto que a veces es muy necesario que utilicemos la predicación temática, pero no debemos abusar. Y como predicadores, no debe ser nuestra regla general. En 2 Timoteo 4, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿es necesaria la predicación temática? Sí lo es. En Escuela de Discípulos utilizamos la predicación temática. En los encuentros utilizamos la predicación temática. En las células utilizamos la predicación temática. Sí es necesario, pero no debemos abusar y solamente usar esa porque necesitamos anclarnos a la palabra de Dios. Ahora van a entender esto. Bueno, el segundo que vamos a ver hoy es la predicación testimonial. La predicación testimonial es el relato de una experiencia con Dios que cambió su vida, ¿ok? Ya sea un testimonio de salvación, un testimonio de sanidad, de liberación, pago de una deuda, adquisición de una casa, ¿verdad? Acá Lupita Ruiz, que está presente, tiene un testimonio de adquisición de una casa. Lo mismo José y Nirva, lo mismo Ángeles y Fidel, Edgar Orellán y Anita, Avi y yo tenemos testimonios, ¿no? De adquisición de casas. Gloria a Dios. Y podemos dar testimonio, ¿ok? Ahora, todos tenemos un testimonio muy importante, que es el testimonio de nuestra conversión, ¿ok? De nuestra conversión. Ese testimonio es poderoso, porque la predicación testimonial busca identificar a las personas, que las personas se identifiquen con mi testimonio para levantar fe en ellos. En la predicación testimonial yo tengo que decir cómo era mi vida antes, cómo fue que yo conocí a Cristo y cómo es mi vida ahora. ¿Cómo era mi vida antes? O antes de recibir el milagro, o antes de recibir la sanidad, o antes de recibir la salvación, o antes de recibir la casa, o antes de recibir una bendición. Número uno. Número dos, ¿cómo fue que pasó? ¿Quién me habló? ¿Qué hice? Oré, ayuné, no sé. ¿Cómo pasó? ¿Y cómo es mi vida ahora? Estas tres dimensiones tiene esta predicación testimonial. Pero acá en cómo era su vida antes, hay que tener cuidado de no magnificar el pecado. ¿M? En un testimonio de que usted tenía una vida tremenda, ¿no? Y no magnifique el pecado. Cuando yo recién me convertí, yo pensaba que mi testimonio no era impactante porque no estuve en pandillas, no estuve en drogas. Y yo trataba de magnificar y exagerar un poquito para que a ver si logro impactar un poquito. Pero eso no está bien. No exagere, no se victimice, no magnifique el pecado. No, solo diga, yo era esto, esto, esto y aquello. Y la verdad yo estaba bien mal por esto, por esto, por esto. Yo pensaba así, yo vivía así, mi vida era así. ¿M? Pero luego usted va a relatar cómo conoció a Jesús. Tampoco es bueno que cuando compartamos nuestro testimonio expongamos a terceras personas. Hay que tener cuidado. Porque imagínese que usted está ya sentada y su esposo pasa a dar testimonio y recuerdo cuando mi esposa me engañaba con hombres y se iba con un hombre y luego, y bueno, usted está dando su testimonio tremendo, pero su esposa ahí está escondiéndose en la silla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también de no exponer a terceras personas, ¿ok? Hay que comentar el pecado, sí, hay que decir lo que hacíamos, está bien, pero debemos de exaltar a Cristo, la gloria de Dios. Ese es el objetivo de
testimonio de la predicación testimonial. Y vamos a decir, en tercer lugar, cómo es nuestra vida ahora. Y tampoco debe mentir uno. Oh, ya es perfecta, ahora soy santo. No, diga la verdad. ¿Y cómo es tu vida ahora? Bueno, todavía tengo problemas, todavía tengo algunas luchas, pero ahora sé que no estoy solo. Ahora me tomo de la mano del Señor, a veces me siento mal, pero recuerdo la palabra que Dios me dio y me aferro, etcétera. Esa es la predicación testimonial. Acuérdate de lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y Daniel 4:2, el rey Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso es lo que dijo Nabucodonosor. Amén. Muy bien. Tercer tipo de predicación es la expositiva. Esta es la que más me gusta y esta es la que yo recomiendo. Ok. Es el mensaje que emana del texto bíblico y que busca honrar las escrituras como fuente de inspiración para la enseñanza aplicativa. Es todo lo que ya le enseñé. Si usted se da cuenta, yo soy un predicador muy expositivo. ¿Ok? Hay dos tipos de predicación expositiva, la expositiva textual y la expositiva secuencial. La expositiva textual expone un pasaje o perícopa, interpreta y extrae la enseñanza de él. Es una disertación de cierto pasaje. Y la expositiva secuencial expone un libro completo de principio a fin. Muy bien, la predicación expositiva secuencial, muchas iglesias, algunas iglesias lo hacen, agarran un libro y dicen así, bueno, vamos a estudiar Romanos y empiezan verso por verso, pum, 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 y hasta donde lleguen. No llegamos al versículo 8 y el siguiente domingo avanzan desde el 9 y así se van y tardan un año entero en estudiar el libro de Romanos. No me gusta mucho esa forma porque ya encasillamos al Espíritu Santo. O sea, hay otras dinámicas que se mueven donde tenemos que testear un poco cuál es la salud de la iglesia para que le demos una palabra. Entonces, pero bueno, esa es la predicación expositiva secuencial, un libro completo, del primer verso al último verso. ¿Y va a llevar cuánto? ¿3, 4 meses, 5 meses? No sabemos. Yo he hecho este tipo de predicación. Recuerde cuando yo prediqué el Sermón del Monte. Y está en mi canal de YouTube el Sermón del Monte y tengo 20 capítulos. 20 semanas me llevó 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. 20 capítulos. También tengo una predicación, bueno, no una predicación, tengo una exposición en mi canal de YouTube de la primera carta de Juan, 22 capítulos, 22 videos. También tengo una del libro de Santiago, creo que ya tengo 17, 18 videos. Línea por línea, verso por verso. Esa es la predicación expositiva secuencial. ¿Mm? A mí me gusta más la otra, la predicación expositiva textual. Si usted se da cuenta, si usted analiza los temas que yo doy, son siempre expositivos textuales. Y este es el tipo de predicación que yo recomiendo para usted y para todos. ¿Por qué? Porque es la predicación más segura. En la predicación temática la vamos a usar cuando la necesitemos, porque a veces necesitamos la predicación temática. Pero la predicación expositiva textual, ¿en qué nos ayuda? Que agarramos solamente un pasaje. Ayer prediqué, alza tus ojos y mira. Agarré solamente un pasaje. Juan 4, 35 al 38. Antes prediqué boga mar adentro. Agarré solo un pasaje. En Peña de Oré prediqué del endemoniado gadareno. Solo agarré un pasaje. He predicado de Bartimeo, solo un pasaje. He predicado de Naamán, solo un pasaje. Pasemos al otro lado, es un pasaje.
A mí me gusta ser expositivo textual. Agarro un pasaje y si acaso en el desarrollo de la prédica voy a agarrar otros versos que me van a ayudar, pero el pasaje central es mi base y eso ayuda a que yo no me vaya por las ramas. Me ancla ese pasaje, ¿ok? Esa es la ventaja de la eh, 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 predicación expositiva textual. Esa es la que yo recomiendo para usted. Yo recomiendo que sean predicadores expositivos, textuales, que agarren un pasaje, Jesús y la samaritana, Jesús y Nicodemo, no sé, pasajes de Abraham, de David, pero solamente un pasaje, que es tu base. Lo interpretas, lo analizas, lo estudias, sacas 4 o 5 puntos de ese pasaje. La próxima semana vamos a ver la estructura de una predicación y si acaso es necesario, reforzamos con otros versículos, pero no nos salimos del pasaje. ¿Y sabe cuánto aprende usted cuando usted predica de esta manera? Aprende un montón, porque usted estudia, analiza, va más allá, lee la historia, lee los contextos, se va al griego, se va al hebreo y aprende mucho más. Y este tipo de predicación es segura porque uno no se va por las ramas, hay una unidad de pensamiento, el mismo texto nos provee el sermón, el mismo texto nos guía. Isaías 28:13 dice, la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Es que vamos a ir expositivamente. Expositivo significa que va a exponer un pasaje, ¿ok? Entonces, definitivamente, yo le recomiendo y yo soy un predicador expositivo textual. Yo le animo, le exhorto a que usted más, si usted está empezando y no tiene experiencia para una predicación temática, que la predicación temática uno tiene que tener más experiencia para no cometer errores o imperfecciones. Yo le recomiendo la predicación expositiva. Empiece a predicar de manera expositiva, ¿ok? Expositiva textual. La expositiva secuencial, bueno, va a llevarle semanas. Le repito, ahí está la enseñanza del Sermón del Monte en mi canal de YouTube. 20 capítulos, 20 domingos me llevó. Esa es una predicación expositiva secuencial. Pero si nosotros escuchamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está hablando y el Espíritu Santo nos da un sentir de qué palabra necesita la congregación y decimos, ok, la transfiguración, wow, ese pasaje voy a usarlo para transmitir lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Así que yo le recomiendo mucho, más si está empezando en la predicación, que usted sea un predicador expositivo textual, para que el pasaje le guíe, para que el pasaje sea la base de su sermón y para que usted no se pierda en las ramificaciones. Si usted hace una predicación temática al principio, lo más probable es que usted se pierda en tantas ramificaciones y usted ponga ya puntos que se alejan y se cumple el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que yo quiero que nos enfoquemos en esto. Me queda poco tiempo. Realmente las demás tipos de predicaciones vamos a mencionarlas así rapidito. Pero este es lo más importante. Yo quiero que aprendamos la importancia de la predicación expositiva textual. Y va a ver qué bonito. ¿Cuánto va a aprender? Cuando usted está preparando un tema, usted se va a alucinar de todo lo que va a ver. Y mi maestro de hermenéutica 1 una vez nos dijo, tienes que leer mínimo 10 veces el pasaje. Lees el pasaje, lees los contextos, averiguas por qué Jesús lo dijo de esta manera, qué significa esta palabra, por qué se hizo esta acción,
qué tiempo estaba pasando, quién lo escribió, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, a quién le escribió Mateo, a los hebreos, a quién le escribió Lucas, a Teófilo, a quién le escribió Juan, a los gentiles, y toda esa riqueza, uno va a hacer que diga, wow, sola estas 5 o 6 líneas tienen tanto que dar, tanta enseñanza. ¿Mm? Así que este es el tipo de predicación que yo le recomiendo. Predicación expositiva textual. Quédese ahí, sea un predicador expositivo textual siempre, ¿ok? Y cuando sea necesario, predique un tema temático, una predicación temática, y cuando sea necesario, predica un tema testimonial o predica un tema apologético o un tema de evangelismo, etcétera. Pero mantenga esta línea para que sus predicaciones estén más puras, más cargadas, más enriquecidas con la palabra de Dios y menos de usted, ¿ok? Menos de usted. Repito, la predicación temática se presta a que entre mucho de mí, a que yo meta mis ideas a la palabra, al tema. En cambio, en la predicación expositiva hay menos espacio. ¿Para dónde hacerse? Porque el mismo pasaje es mi sermón, es mi guía. El mismo pasaje me va guiando. ¿Ok? Este es mi consejo. Este es mi consejo. ¿Ok? Muy bien, pues avanzamos. Predicación serial básicamente expone temas extensos que requieren varias sesiones de enseñanza y que son secuenciales. Bueno, aquí estamos hablando no de una predicación expositiva secuencial, que ya vimos que eso es tomar un libro del primer versículo al último versículo. No, la predicación serial es cuando reafirmamos mucho un tema. ¿M? Y son necesarias varias sesiones de enseñanza. Por ejemplo, la teología propia, la cristología, la neumatología, escatología, los dones del Espíritu Santo, los 5 ministerios o el estudio de los libros completos de la Biblia. Yo he hecho varias series, ¿ok? Hice la serie de la epístola de Santiago, la primera epístola de Juan. eh, Tengo varias series allá en mi canal de YouTube. ¿Cuál es el punto de este tipo de predicación? Que se necesitan varias sesiones para reafirmar un tema. Y es importante porque esto va a aclarar, va a profundizar en la gente un mismo tema. ¿Ok? ¿Qué es la teología propia? Mm, mm. ¿Qué es la teología propia? Acá la puse. Cristología, bueno, creo que es fácil, ¿no? El estudio de la naturaleza, la persona, los dichos y hechos de Cristo. La neumatología habla del Espíritu Santo, pero ¿qué es la teología propia? Un día vamos a tener que hacer un estudio de esto, es algo tan tremendo. La teología propia es el estudio del carácter y los atributos de Dios. Podríamos pasarnos años enteros estudiando el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, eh, la paternidad de Dios, todos esos atributos divinos que tienen que estar en un perfecto balance para no dibujar una imagen distorsionada de Dios, los enseña la teología propia. Y allá no podemos tener una prédica de 45 minutos un domingo en la mañana. Necesitaríamos una serie extensa. Esa es la predicación serial. Acá yo animo a los pastores que están presentes acá, que usted agarre un fluir. Allá en Tella, agarro un fluir y nos vamos. Y yo no cambio, no brinco de un tema, pum, 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 otro tema, porque la gente no se va a quedar con nada. No, para que haya retención, usted tiene que machacar un tema varias veces, ¿ok? Tener la repetición. Entonces,
Nosotros en Tella no cambiamos abruptamente de un tema a otro cada domingo y el siguiente domingo quién sabe qué sea y uno predica otra cosa y otro. No, nos vamos en un fluir, porque la iglesia está en un fluir. Y aquí a veces va a ser necesaria una serie de 2, 3 domingos, una serie de 4 domingos, una serie de 2 domingos o temas que concatenen con el tema anterior para que haya un camino, un fluir y los conceptos se estén repitiendo y se queden en la mente. Por ejemplo, si yo le digo a cualquiera de Fuente de Vida, boga mar adentro, ya saben, ya saben. Yo le digo a alguien de Fuente de Vida, 5 panes y 2 peces, ya saben cuál es el concepto, cuál es la idea. ¿Por qué? Vamos machacando, vamos machacando, vamos machacando. Y entonces no está bien que en una congregación brinquemos pum, de un tema acá, el otro amigo, pum, otro tema, luego pum, otro tema, y estamos así brincando de tema en tema. Entonces la gente dice, bueno, yo ya ni me acuerdo qué aprendimos y dónde vamos. No, hay un pastorado, hay un direccionamiento, hay un fluir del espíritu que tenemos que respetar y la predicación serial nos ayuda, nos ayuda. La predicación serial nos ayuda. Y cuando termina una serie, bueno, a veces, a mí realmente me molesta, y esto acá se lo digo en corto, me molesta que a veces el tiempo me corta. Por ejemplo, Día del Padre, tengo que predicar algo de los padres porque yo quería seguir esta línea y ahí se me mete el Día del Padre, Día de la Independencia, Navidad, y entonces eso no me gusta que me pase. Pero bueno, a veces ni modo, hay que hacerlo porque es necesario, porque la gente así está acostumbrada y entonces lo hacemos. Pero la iglesia tiene que tener un fluir, un fluir. No brinque de un tema a otro, así, y el domingo pasado. Entonces, el mes de febrero, 4 prédicas completamente distintas una de la otra, y la gente en marzo no se acuerda de nada. No tiene caso, no está discipulando. Entonces, esa es la ventaja de la predicación serial, ¿ok? Predicación apologética, bueno, usted sabe qué es la apología, defiende la verdad con argumentos racionales y convincentes, y por medio de esta verdad expone claramente el error. Necesitamos la predicación apologética, por ejemplo, cuando tenemos alguna herejía que está introduciendo el enemigo en la iglesia, entonces tenemos que ser apologéticos, ¿ok? Ahora enfrentamos en el mundo la ideología de género, el feminismo, el humanismo, el progresismo, el aborto. Entonces usan palabras muy lindas, muy bonitas, pero si nosotros no usamos la palabra de Dios y la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, podemos nosotros caer en el error. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exponer claramente ante los jóvenes, ante los niños, ante los padres, el error. ¿Y cómo está? Ah, está acá. Mira, aquí está el error. ¿Ya ves? Aquí está el error. Entonces yo he dado conferencias en contra de la evolución, en contra de la ideología de género, del humanismo, del progresismo. Esos son temas apologéticos. Un tema apologético busca atacar una mentira, pero exponer la verdad, y al momento de exponer la verdad, sale a la luz el error. Esa es la enseñanza apologética. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Aquí está la palabra apología. La palabra defensa, es la palabra apología. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la predicación apologética. ¿Ok? Predicación evangelística proclama el mensaje de salvación al perdido con la oportunidad de recibir a Cristo. Este tipo de predicación debe ser corta, directa, con un lenguaje sencillo y siempre debe incluir la oportunidad de recibir a Cristo. Todo mensaje debe dar esta oportunidad al que llega por primera vez. Entonces, la palabra es la palabra. Si un domingo yo hablé de diezmos y ofrendas, la palabra es la palabra.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. No porque haya nuevos, no voy a predicar de diezmos y ofrendas o de pecado o de que Santa Claus no existe. No, yo tengo que predicar la palabra. Pero al final de mi mensaje voy a dar la oportunidad de que se acepte al Señor. Ahora, si estoy hablando en un contexto de empresarios, de políticos, en la calle, con los presos, con los que están en los anexos, con los niños, entonces yo voy a utilizar un lenguaje apropiado, entendible y voy a ser corto, porque mi objetivo no es edificar, porque no son creyentes, mi objetivo es salvar. Entonces, la predicación salvífica es corta, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y entonces guiamos a Cristo. Ese es el mensaje evangelístico. Y por último tenemos la predicación profética. Esta es la mejor, es un mensaje directo del Espíritu Santo usando al predicador como medio. Aquí el predicador fluye con el Espíritu Santo sin la necesidad de sus notas. Así predicaba Jesús y es el ideal de todo predicador. Otros ejemplos, por ejemplo, la primera predicación de Pedro, la predicación de Esteban cuando lo apedrearon, Pablo hablando en Atenas, ¿no? Esta predicación profética es la ideal, ¿ok? Porque el Espíritu Santo fluye en uno sin que nosotros necesitemos de nuestros apuntes. Pero, no se meta en esta predicación al principio porque la va a regar, ¿ok? Esta predicación requiere años de experiencia, ¿ok? En algunas prédicas del encuentro, yo puedo predicar sin ver mis notas, porque ya lo hice tantas veces que ya tengo acá la predicación, ya la tengo plasmada. Entonces puedo predicar sin ver mis notas y cuando predico sin ver mis notas, fluyo mejor con el Espíritu Santo, pero es porque han sido muchos años. Entonces usted no intente este tipo de predicación profética al principio, porque se va a perder, se me va a perder y no va a saber qué decir y entonces va a ser peor la rotura, como dice Jesús, respecto de paño nuevo y paño viejo, ¿ok? ¿Se acuerda de la predicación de Torben del domingo, los que estaban en Tella? ¿Se acuerda que no usó apuntes? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una predicación profética. Él está fluyendo, fluyendo. Las ideas vienen del Espíritu Santo, los testimonios vienen del Espíritu Santo, Él está fluyendo, fluyendo, fluyendo. No habían apuntes, no hubo una preparación previa. Bueno, yo sé que sí la tuvo, él la tuvo, pero a la hora, Él fluye con el Espíritu Santo. A veces podemos predicar parcialmente una predicación profética. Me ha pasado varias veces que estoy hablando y yo ya estoy fluyendo, ¿no? Pero al ratito regreso a los apuntes y continúo. Entonces puede uno tener esta predicación profética de manera parcial. Bueno, estas son las más importantes tipos de predicaciones que podemos ver en la iglesia, ¿ok? Y esta va a ser la tarea, ¿ok? Vamos a ver la tarea. Vamos a escribir la definición de los siguientes tipos de predicaciones: temática, testimonial, expositiva textual, expositiva secuencial, serial, apologética, evangelística y profética, ¿ok? Obviamente todo esto está en el PDF que voy a subirles y los que ya vieron la clase también. Y van a incluir en cada uno de ellos un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, la predicación temática, ¿qué ejemplo pondrían? Pues tal vez poner un tema para matrimonios, el tema de arrepentimiento, el tema de diezmos y ofrendas, ¿ok? En la predicación testimonial, ¿qué ejemplo sería? ¿Cómo conocí a Jesús? ¿Cómo sané de mi enfermedad? ¿Cómo recuperé mi matrimonio? Eso serían una predicación testimonial.
Expositiva textual. Boga mar adentro, eh, pasemos al otro lado, alza los ojos y mira, 5 panes y 2 peces, son predicaciones expositivas textuales. Recuerde que yo siempre voy a animarle, exhortarle a que usted sea un predicador expositivo textual. Así soy yo y esa es la mejor forma de predicar. Uno no se pierde, uno se apega al texto, el texto habla por sí solo y nosotros solamente exponemos el texto, ¿ok? Expositiva secuencial, por ejemplo, el estudio del libro de Gálatas, el estudio del libro de Romanos, el estudio del Sermón del Monte, que me llevó 20 capítulos, etcétera, ¿no? Expositiva secuencial. La predicación serial, por ejemplo, pudiera ser la teología propia, los atributos de Dios, un tema de escatología que nos lleve 5 o 4 prédicas, ¿no? Etcétera. La predicación apologética, cuando hablamos en contra de la evolución, en contra de la ideología de género, en contra de, no sé, ciertas corrientes que se introducen a la iglesia, el anti-eclesiasismo, anti-eclesia, no sé cómo se dice, anti-eclesia, el antinomianismo también son doctrinas que se introducen y hay que ser apologéticos. La predicación evangelística, bueno, tenemos la más común para nosotros en Fuente de Vida, que son las 4 realidades espirituales, y la predicación profética, que es cuando no utilizamos notas y fluimos con el Espíritu Santo. Entonces ahí tiene ya la tarea. Recuerden que tenemos hasta el sábado para entregar la tarea. Ya sabemos a quiénes vamos a entregar la tarea, ¿ok? Vamos a entregar la tarea a los pastores y a los líderes de red y el versículo también, ¿ok? Así que muy bien. Hasta acá llegó la clase. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. No sé si están allá todavía. 150 conexiones, pero bueno, le damos gracias a Dios. Próxima semana vamos a tener un tema muy práctico. Vamos a ver la estructura de la predicación. Vamos a entrar en materia, por así decirlo. Ya pusimos el contexto en estas 2 primeras sesiones y vamos a entrar en materia. Muy bien, pues gloria a Dios. Qué bueno que están acá. Qué bueno que les está sirviendo esta clase. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta clase, por esta enseñanza. Ponemos en tus manos esta, todo lo que estamos aprendiendo. Te pido que seas tú guiándonos y que podamos, Padre, prepararnos para lo que tienes para nosotros, para ser grandes expositores y comunicadores de tu palabra, Señor. Utiliza nuestra vida como un instrumento de tu gloria, Señor. Te damos gracias y bendigo a todos mis hermanos que están acá presentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenas noches. Gracias por desvelarse un poquito conmigo. Es necesario, estamos aprendiendo. Voy a subir al ratito la presentación al grupo de alumnos y les mando un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Adiós.